comenzó a suplicar y a clamar con gran fe: dame vista, Señor, y que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué deseas de mí? Haz que vea, Señor, la luz a mi vivir. Cristo le preguntó: ¿qué deseas de mí? Haz que vea, Señor, la luz a mi vivir. Bueno, gracias a Dios por este canto, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, ahí donde leíamos hace un momento la palabra de Dios. Génesis capítulo 3. Voy a leer el versículo número 8, 9 y 10. Sígame con su vista, yo lo leo en voz alta, después oramos y empezamos con la enseñanza, la predicación de esta tarde. Génesis capítulo 3, versículo número 8 dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde por la bendición que tú nos das de nuevamente reunirnos en este lugar para escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu controle, dirija cada parte de esta enseñanza. Quita cualquier estorbo de nuestra mente, cualquier distracción que pueda robar tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú tienes que decirnos. Háblanos, Señor, en esta tarde. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje de esta tarde es ¿cómo quitar el sentimiento de culpa? Yo creo que si algo hace infeliz a un ser humano, hace miserable a una persona, es ese sentimiento de culpabilidad que tiene cada persona que ha desobedecido a Dios. La Biblia nos explica aquí en Génesis capítulo 3, versículo número 8, bueno, desde el versículo número 7, cómo fue que ese sentimiento de culpabilidad entró al ser humano. Adán y Eva, antes de que cayeran en el pecado, no tenían ese problema. Ellos podían tener una relación entre ellos mismos perfectamente correcta, de la misma manera que con Dios. Dice la Biblia que todos los días Dios venía y se paseaba ahí en el huerto del Edén y tenían una conversación, una comunión, una relación tan perfecta que nada absolutamente lo interrumpía. Pero después de que Adán y Eva cayeron en pecado, y eso es lo que nos narra aquí Génesis capítulo número 3, la Biblia dice que eso cambió totalmente. Cambió totalmente. Dios viene de la misma manera que había venido todos los demás días a querer tener comunión con Adán y Eva. Y ahora dice la Biblia que Adán y Eva corren a esconderse. Ahora dice la Biblia que Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos. Ahora se dan cuenta de que no pueden tener la misma comunión, la misma relación con Dios.
Ahora hay culpabilidad en el corazón, en la mente de ellos. Y hermanos, de la misma manera que Adán y Eva se sintieron así, cualquier ser humano que peca, que desobedece a Dios, se siente de la misma manera. Ahora, lo más triste, lo más horrible que existe es que una persona que tiene a Cristo en su corazón se sienta de esa forma. No solamente es una persona infeliz, no solamente es una persona miserable, desdichada, pero es una persona que no está segura de su salvación. Está dudando continuamente, ¿de veras soy salvo o no soy salvo? En verdad, cuando me muera, ¿me voy al cielo o me voy al infierno? No sé a dónde voy a ir cuando muera. Qué terrible es batallar con ese sentimiento de culpa. Y por supuesto que Satanás sabe explotarlo al máximo, de tal manera que nos hace sentir, primero nos hace que caigamos en el pecado, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Él es el tentador. Él quiere que usted caiga en la trampa que Él le ha puesto. Y después de que cae usted en el pecado, viene y le acusa, y le acusa, y le dice: eres un miserable pecador, eres un hipócrita, tú ni eres hijo de Dios, mira cómo vives. Y cada persona que tiene a Cristo en su corazón y que ha sido perdonada, por supuesto, pero que tiene ese sentimiento de culpa, se va hundiendo, y hundiendo, y hundiendo, y hundiendo. Y eso es lo que Satanás quiere. Hermano, Satanás lo que quiere es hacernos inútiles, inservibles. Use el pecado que utilice. Él quiere hacernos inútiles en la obra de Dios y por supuesto que inútiles en el ambiente donde nos desarrollamos. Una persona que tiene el sentimiento de culpa, por ejemplo, en su casa, en su matrimonio, en su hogar, en su familia, es una persona miserable, es una persona que no encaja, que no se siente cómodo allí, que no está en paz, no está tranquilo. ¿Y cómo? Si existe ese sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa, hermanos, es legítimo. Es legítimo. Dios nos creó de esa manera para que cuando nosotros tengamos ese sentimiento de culpa, es como el semáforo en rojo, ¿verdad? Es una luz preventiva. Hay problemas, detente, haz cambios en tu vida. Y de eso vamos a hablar. Antes de hablar acerca de cómo quitar el sentimiento de culpa, quiero que notemos algo. El pecado siempre, siempre nos va a hacer sentir culpables. No importa la clase de pecado que sea, no importa. Aquí ya lo estamos leyendo. Adán y Eva se sintieron completamente mal. Sabían que la relación entre ellos y Dios había cambiado, se había roto, ya no existía la misma libertad para comunicarse. Y aún entre ellos ya no existía la misma relación que antes de que ellos cayeran en pecado. Y hermanos, nada más por eso deberíamos de cuidar cada día nuestra vida, cómo andamos y tratar de evitar el pecado. Y si acaso caemos en pecado, porque yo sé, todos somos pecadores, inmediatamente reconocerlos, humillarnos delante de Dios, arrepentirnos y pedirle perdón a Él. No hay otro remedio, no hay otra fórmula. Mire, la ciencia, entre comillas, esa palabra, ciencia, trata de resolver los problemas del alma del ser humano, pero no los puede resolver. El único que puede resolver esos problemas es Dios, porque estamos hablando de problemas espirituales. Esos no son problemas físicos, no son problemas orgánicos. Si fueran problemas físicos u orgánicos, entonces sí, pudieran darnos alguna medicina para arreglar el problema, pero no existe tal cosa. Lo que le dan, si usted tiene ese problema de culpabilidad, es droga. Droga.
¿Y qué hace la droga? Pues lo droga. Y usted anda en otro planeta, ¿verdad? Usted anda fuera de sí. El alcohol, cualquier tipo de droga, eso es lo que hace. La marihuana, la cocaína, la heroína, el cristal, el famoso fentanilo que está tan de moda hoy en día, ¿verdad? No, es que me libero, es que yo ya no siento nada, es que yo ya no tengo ningún problema. Sí, ¿cómo no? Pues anda fuera de sí. Es como si le hubieran dado un garrotazo en la cabeza. Está mal, totalmente fuera de sí. Pero eso no arregló su sentimiento de culpa. Eso no arregló su culpabilidad. Antes, al contrario, la hace más grande, porque cuando vuelve en sí, cuando pasa el efecto de esa droga, ¿cómo se siente? Pues se siente mal, se siente culpable, se siente incómodo y necesita más, y más, y más, y más, hasta que lo mata. No hay necesidad de llegar a eso. Dios tiene la solución a nuestros problemas. Dios es el único que puede arreglar nuestros problemas, pero para eso tenemos que querer y tenemos que creer que Él puede arreglar nuestros problemas. Si no queremos y no creemos, entonces por más que Dios quiera y por más que Dios haya puesto todas las herramientas para resolver nuestros problemas, no van a ser resueltos. No se van a resolver. Y repito, hermano, si un psiquiatra, si un psicólogo, si un consejero familiar, matrimonial, si un sociólogo pudiera ayudarle a resolver sus problemas, entonces hoy más que nunca deberían de estar resueltos todos los problemas de la raza humana. Porque si en una época de la historia de la humanidad han existido psiquiatras, psicólogos, consejeros matrimoniales o sociólogos, como quiera llamarle, es ahora. En este tiempo hay más terapeutas que en toda la historia de la raza humana pasada. Pero ¿por qué no es así? ¿Por qué los suicidios? ¿Por qué el alcoholismo, la drogadicción? ¿Por qué los vicios? Y se acentúan de tal manera que embrutecen a los seres humanos. Los vuelven peor que animales, porque el animal tiene instinto y se detiene hasta cierto límite. Esos límites que Dios le ha puesto, el ser humano no, porque Dios le ha dado la libertad. Usted y yo tenemos una voluntad propia que escogemos lo que queremos hacer. Y si queremos correr en esa carrera loca, desbocarnos y destruirnos, lo hacemos. ¿Cuánta gente no ha hecho eso? Terminan suicidándose, terminan matando a medio mundo, terminan pegándose un tiro. Dios no quiere eso. La culpa viene por causa del pecado. Usted no quiere tener ese sentimiento de culpa, entonces no peque, no peque. Mire lo que dice en la Biblia, Job, capítulo 20. Job, capítulo 20. Aquí está hablando Shofar, Namatita, dice la Biblia. Pero mire lo que dice este hombre. Versículo número 4, Job capítulo 20. ¿No sabes esto? Que así, capítulo 20, versículo 4. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Versículo 8, como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna
nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar. Hasta ahí está hablando este hombre del pecado. ¿Cómo es que se nos presenta como algo delicioso, como algo agradable, como algo que nadie se va a dar cuenta, que vamos a poder disfrutar y gozar y entretenernos y vivir de esa manera y no perjudicar a nadie, según Satanás? Pero luego empieza a hablar de los resultados del pecado. ¿Qué es lo que viene a la vida de una persona que vive, que practica, que se deleita en el pecado? Y hermanos, nada más por esto deberíamos de huir del pecado, deberíamos de darle la espalda, deberíamos de ser celosos en poner barreras de protección, bardas que nos protejan y que no nos permitan entrar al pecado, porque entonces vamos a tener que cosechar las consecuencias de nuestro pecado. Y ahí es donde viene el sentimiento de culpa. Ahí es donde nos sentimos mal. El rey David, hablando de su pecado cuando lo encubrió y no quiso reconocerlo y confesarlo delante de Dios, él mismo dice que sus huesos le dolían, que todo absolutamente dentro de él estaba mal. Y es que así es. ¿Cuántas enfermedades son provocados por pecados? Pecados no confesados, pecados no reconocidos, pecados donde no ha existido el arrepentimiento. Más nos vale, hermanos, ser honestos, ser humildes. Más nos vale venir y decirle al Señor: Señor, perdóname, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso fue lo que dijo el hijo pródigo. Mire los resultados que menciona aquí Sofar Naamatita, vinieron a su vida o a la vida de la persona que vive en el pecado. Dice el versículo 14: su comida se mudará en sus entrañas, y él de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre la sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese. Por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrán sobre él. Cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y le hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Y ahí sigue hablando, hermanos, este hombre
Y efectivamente eso es lo que le viene a una persona que vive en pecado. No importa quién sea usted, no importa que usted sea cristiano. Si usted está viviendo en pecado, téngamelo por seguro de que efectivamente todo esto que está diciendo aquí este hombre llamado Sofar, Naamatita, va a venir a la vida de una persona. Amargura, vómito, veneno tomará, dice la Biblia, ceguera llegará a su vida. Pagará lo que ha robado, intranquilidad, inestabilidad, cosechará, dice la Biblia, sufrimiento, terrores vendrán a su vida, vivirá en oscuridad, vergüenza, pérdida, justicia por parte de Dios. Como una persona que vive en pecado, y más hablando de cristianos que ya conocen lo que deben y no deben hacer, pueden vivir tranquilas, en paz, con gozo, con una conciencia limpia, viviendo en el pecado. ¿Cómo? Eso es imposible, no se puede. El pecado no solamente trae vergüenza, culpabilidad, dolor, tristeza, miseria, trae muerte. La Biblia todavía sigue diciendo: la paga del pecado es muerte. Esa es la razón de por qué una persona que vive en pecado no puede vivir tranquila, no puede vivir cómoda, por más que trate de llenar su vida de cosas materiales, por más que trate de llenar su vida con música, fiestas, bebidas, comidas, entretenimiento, nada va a satisfacer. Porque ahí está ese pecado y ahí está esa conciencia que Dios ha puesto. Y hermanos, si usted y yo somos cristianos, el Espíritu Santo está allí diciéndonos: andas mal, arrepiéntete. Pero desgraciadamente, hay muchos cristianos que no entienden y piensan que pueden resolver ese problema por sus propios medios. La Biblia nos dice que la culpabilidad se resolvió con Cristo. Cristo es el único que puede arreglar este problema. Mire lo que dice ahí en Romanos, capítulo número 8, versículo número 1. Romanos, capítulo 8. ¿Se siente culpable? ¿Se siente intranquilo? ¿Se siente triste? ¿Se siente miserable? ¿No será que hay algo en su vida? Yo no sé. Pero seguramente que si usted va a Dios y le dice: Señor, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué hay que no te agrada? El Señor le va a sacar la lista y se la va a traer a su mente. Y usted va a saber perfectamente bien en qué le está fallando al Señor. No hay otra manera de arreglar el problema. No hay otra forma. Si usted tiene que perdonar, perdone. Si usted tiene que restituir algo que ha robado, restitúyalo. Arregle ese problema, porque el problema de la culpabilidad, hermano, no se resuelve si nada más tratamos de ahogarlo. Crece. Y un día usted se va a volver loco. Es lo que dice David allí en el libro de los Salmos. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, me sentí más mal. Él trató de encubrir su pecado, de tapar su pecado, de justificar su pecado. Él creyó que nadie se había dado cuenta. Se olvidó de Dios. Es lo mismo que sucede con tantos cristianos. Aquí en Romanos capítulo 8, versículo número 1, dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero note lo que añade el apóstol Pablo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Así es que en Cristo tenemos el problema resuelto de la culpabilidad. Pero dice el apóstol Pablo aquí, los que andan no en la carne. No. Si usted anda en la carne, esa misma culpabilidad va a crecer. Esa misma culpabilidad lo va a matar. Tiene que aprender a andar en el Espíritu. Tiene que decidir andar en el Espíritu. Y la palabra Espíritu está ahí con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo anda usted? Mire el versículo número 33 del mismo capítulo 8 de Romanos. Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos acusará? El único que nos puede acusar verdaderamente, realmente, es Dios. Pero dice aquí, Dios es el que justifica. Entonces, mire, viéndolo desde el punto de vista bíblico, ningún cristiano debería de tener el sentimiento de culpabilidad. Si anda como el Señor dice. Si vive como la palabra de Dios nos enseña. Pero ese es el problema. Queremos vivir como se nos viene en gana, como se nos pega la gana, y luego no queremos tener ningún problema. Así no funciona. De la misma manera que Dios le dijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén, no pueden comer del fruto de ese árbol, no pueden, no deben. Y mientras no comieron, todo era paz, armonía, comunión, una buena relación, todo marchaba perfectamente bien. ¿Ustedes creen que se sentían culpables Adán y Eva? ¿De qué se iban a sentir culpables si estaban en una perfecta relación con Dios? Pero después de que cayeron en el pecado. Y le recuerdo, hermano, ¿qué es pecado? Desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios, eso es pecado. Ahora se sintieron culpables. Ahora corrieron a esconderse. Ahora se dieron cuenta de que estaban desnudos y trataron de taparse. ¿No le sucede a usted lo mismo? Pero qué necios somos. Queremos vivir como nosotros queremos. Bueno, pues yo me doy cuenta de que fulano de tal, y fulano de tal, y fulana de tal, y mira qué hacen, y parece que todo está bien. Parece, pero usted no conoce su vida, hermano. Créale al Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice el apóstol Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El pecado nos separó de Dios. Cristo nos reconcilió con Dios. Cristo quitó todos los obstáculos que había para que nosotros tuviéramos esta perfecta relación con Dios. Dice la Biblia que en Cristo somos aceptos por nuestro Dios. Ya no hay ningún impedimento para que el cristiano pueda tener una buena relación, una perfecta relación con Dios. Y como dije hace un momento, hermano, el único que puede quitar ese sentimiento de culpa es Dios. ¿Por qué lo puso? Él puso esa conciencia en usted, esa conciencia que le acusa, le redarguye, le reprende, o le defiende, o le justifica, o le dice, no, tú no tienes por qué sentirte mal, todo está bien, todo marcha perfectamente bien, no hay ningún problema. Pero si estamos en pleito con el Espíritu Santo, si estamos en pleito con Dios, ¿cómo esperamos vivir en paz? ¿Cómo esperamos tener tranquilidad? Mire lo que Pablo le dijo a Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo lo que él necesita cuidar más que cualquier otra cosa. Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 19. Y estas son las dos cosas que usted y yo debemos de cuidar. Dice aquí, manteniendo la fe y buena
conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si hay dos cosas que usted tiene que cuidar en su vida espiritual, hermano, es la fe y la buena conciencia, la limpia conciencia, la transparente conciencia. Porque si no tenemos ese tipo de conciencia, por supuesto que nos vamos a sentir culpables. Y qué interesante, porque Pablo aquí menciona estas dos cosas, fe y una buena conciencia. Sin fe no va a haber una buena conciencia. Si no empezamos a alimentar nuestra fe, entonces nuestra conciencia va a ser mala conciencia. Y por supuesto que vamos a tener ese sentimiento de culpabilidad. Ahora, ¿por qué viene ese sentimiento de culpa? ¿Por qué? Déjeme mencionarle aquí varias cosas. Y si usted entiende esto, hermano, entonces, y por supuesto lo pone en práctica, su conciencia culpable, su culpabilidad va a desaparecer. Tiene que desaparecer. No porque yo lo digo, sino porque Dios lo promete. Y Él quiere que nosotros tengamos una conciencia tranquila. Dios no quiere que nos sintamos culpables, porque si nos sentimos culpables, ¿qué podemos hacer? Eso mismo nos inutiliza, ¿sí? Ahora, si hay pecado en nuestra vida, por supuesto que nos vamos a sentir culpables. Vamos a sentirnos culpables porque somos culpables. ¿Y cómo se arregla eso? Bueno, déjeme mencionarle aquí por qué viene una conciencia culpable o por qué viene el sentimiento de culpa. Primero, una mala comprensión del perdón de Dios. Una mala comprensión del perdón de Dios. Si usted se siente culpable, a pesar de que ha confesado su pecado, a pesar de que se ha arrepentido, a pesar de que le ha pedido perdón a Dios, es que usted no le cree a Dios. Es que usted no entiende cuál es el perdón de Dios. Dios no miente. Él lo que dice lo cumple, hermano. Y si Dios promete perdonarle, Él le va a perdonar. Mire lo que dice en Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10. Estamos hablando de por qué viene esa culpabilidad. ¿Por qué viene? Porque no hemos entendido el perdón que Dios nos da, el perdón que Dios quiere otorgarnos. Y Él nos lo otorga no porque lo merezcamos, no porque somos buenas gentes. Él nos lo otorga a través de Cristo. La sangre de Cristo, dice la Biblia, que tiene poder para limpiar nuestra vida, nuestra conciencia. Aquí en Hebreos capítulo número 10, dice el versículo número 1. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo número 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, diciendo primero: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero
para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo ¿de quién? ¿De quién, hermanos? De Jesucristo. Dice, hecha una vez para siempre. Y aquí lo que está explicando el autor de Hebreos es que todos los ritos religiosos que tenían en el Antiguo Testamento los judíos, y que era perfectamente bien que lo hicieran porque Dios lo había mandado y tenían su razón de ser. Todavía no había venido Cristo, y esa es la razón de por qué tenían que presentar esos sacrificios, esos animales que se ofrecían ahí fuera del templo y se quemaban. Era precisamente para representar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el autor de Hebreos, esos sacrificios no podían limpiar nada. Nada. En realidad nada más era un recordatorio de lo que habría de hacer nuestro Señor Jesucristo años más adelante. Pero ya vino Cristo. Ya vino Cristo. ¿Por qué no somos limpios? Porque no entendemos el perdón que Dios nos ofrece. No hemos creído en su palabra. Y hay muchos cristianos que piensan que se tienen que ganar ese perdón. Hermano, ese perdón no se gana, ese perdón se recibe. Es un regalo de Dios. Usted y yo no lo merecemos. Usted y yo lo que merecemos es la condenación. Y Dios quería que su pueblo entendiera eso. No lo entendió. Ellos pensaban que se estaban ganando la salvación. Vamos a cumplir con los ritos religiosos. Dios nos pide que presentemos allí una ofrenda cada año, y Dios pide que presentemos un sacrificio todos los días, uno en la mañana y uno en la tarde. Vamos a cumplir con eso, y vamos a guardar el sábado, y vamos a circuncidarnos, y vamos a diezmar, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Se sentían culpables, porque eran culpables, y todos nosotros somos culpables. Pero precisamente venimos y nos refugiamos en el sacrificio de Cristo. Mire otra vez lo que dice aquí en el versículo número 2, Hebreos 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si los sacrificios que presentaban ahí en el templo en Jerusalén limpiaran, entonces ya no necesitaban más sacrificios. Con un sacrificio sería suficiente. Pero hermanos, no es que limpiaran, es que representaban. Era una lección objetiva que Dios le estaba dando a su pueblo del sacrificio que habría de venir y presentar nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene sentimiento de culpa? ¿Ha entendido el perdón que Dios otorga? Bueno, más bien debo de preguntarle, ¿ha confesado su pecado delante de Dios? ¿Se ha arrepentido? ¿Se ha humillado delante de Él y le ha dicho, Señor, perdóname, límpiame de este pecado? Y menciónelo. Yo sé que es muy fácil nada más decir, Señor, perdóname todos mis pecados. Y yo sé que cuando venimos aquí al frente, hermanos, no podemos enumerar todos nuestros pecados. Nos tendríamos que estar aquí días enteros confesando nuestros pecados. Pero este es el inicio de lo que se supone que usted debe de hacer en su casa. Examinar su vida, preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué te he ofendido? ¿En qué te he manchado? ¿En qué te he fallado? Señor, muéstramelo. Y téngalo por seguro de que el Señor le va a decir todo lo mal que usted anda. Mire, vaya al libro de los Salmos. Salmo 103. La culpabilidad viene por una mala comprensión del perdón de Dios. Si usted no entiende cómo es el perdón de Dios, entonces claro que se va a sentir culpable. Y Dios no quiere que usted se sienta culpable. Dios quiere limpiarlo. Para que usted sea útil, tiene que estar limpio. Si está sucio, ¿cómo sirve? Si se siente mal, ¿cómo sirve? No va a servir. No va a servir.
Ahora, si está viviendo en el pecado, pues obviamente, claro que se va a sentir culpable. Deje ese pecado, le va a destruir. Porque un pecado le lleva a otro pecado, y otro pecado a otro pecado, y otro pecado a otro pecado. Y va a terminar sintiéndose mal, loco. Dice aquí en el Salmo 103, Salmo 103, versículos 6 en adelante. Mire lo que dice. Salmo 103, versículo número 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y luego mire lo que dice el salmista, hablando del perdón de Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mire lo que dice el salmista, utiliza 3 ilustraciones para darnos a entender de cómo es el perdón de Dios. Primero, en el versículo número 11 dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué tanta es la altura? Ni tenemos comprensión de cuál es la altura. Podemos subir y subir y subir y subir y subir millones de kilómetros. Y aún así, todavía no llegamos a la presencia de Dios. Dice que Él engrandeció sus misericordias. Así. ¿Cómo es el perdón de Dios? De ese tamaño. Ni lo entendemos. Pero aquí lo dice la Biblia. Este libro es la palabra de Dios. Y no solamente eso. La segunda ilustración que utiliza aquí el salmista, en el versículo número 12, dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? No podemos definirlo, porque en todos lados hay oriente y en todos lados hay poniente. No hay un límite. Y es exactamente lo que está diciendo el salmista. Mira, el perdón de Dios no tiene límite. Cualquiera que sea el pecado, no importa cuál sea tu pecado. Y la Biblia nos dice claramente que Dios perdonó el crimen, Dios perdonó el adulterio, Dios perdonó absolutamente cualquier pecado. El único pecado que Dios no perdona es que no le creamos a Él. Si usted no le cree, Dios jamás le va a perdonar, porque ¿cómo le perdona? Si usted no cree que Dios le puede perdonar. Y por eso nos sentimos culpables. La tercera ilustración que utiliza aquí el salmista es como el padre se compadece de los hijos. Como el padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, aquí está hablando de un padre normal, porque hay padres desnaturalizados, padres perversos. Poco les importan sus hijos, si se destruyen, si se matan, si se mueren, no les importa absolutamente nada. Pero aquí está hablando de un Padre normal, y ese es nuestro Padre celestial, ilustrado perfectamente bien en la parábola del hijo pródigo. El hijo se fue y malgastó su dinero, malgastó el dinero del padre. Todo lo que el padre le había dado se fue y lo malgastó. Por eso es que regresó tan arrepentido a ese hijo y le dijo: papá, ya no me llames tu hijo.
papá, he manchado el nombre de Dios, he manchado tu nombre, te he ofendido a ti, he ofendido a Dios, ya no me trates como tu hijo, déjame estar aquí como un sirviente, como un esclavo, pero déjame estar aquí contigo porque ya entendí que en ningún otro lugar voy a estar mejor que contigo, déjame estar aquí. ¿Qué le dijo el papá? Está bien, vete a trabajar ahí con los esclavos, vete ahí con los sirvientes, hijo malo, malagradecido, grosero, rebelde, terco. No. Dice la Biblia que el padre corrió y abrazó a su hijo y le dijo: tú estabas muerto, mi hijo, ahora estás vivo, vamos a hacer fiesta. No te voy a tratar como un sirviente, eres mi hijo, eres mi hijo. Ni entendemos cómo es el perdón de Dios, pero hermano, créale al Señor, créale, porque si no, mire, esa losa pesada que está cargando de culpabilidad va a crecer y crecer y crecer, y un día le va a alejar de las cosas de Dios. No solamente le va a alejar, le va a amargar, le va a envenenar el corazón, porque usted va a pensar: Dios es malo, Dios no me perdona. Y no es que Dios no le perdone, Dios está ofreciendo su perdón. Usted no cree, usted no lo quiere aceptar. Y cuando alguien no acepta un regalo, ¿qué puede uno hacer? Bueno, no quieres el regalo, está bien, no te lo doy. Pero Dios nos perdona. La culpabilidad viene porque no entendemos el perdón de Dios. La culpabilidad viene porque no hemos confesado nuestros pecados a Dios. No hemos querido reconocer nuestro pecado. Y hermano, esto es tan grave como no creerle a Dios. Es tan grave como un enfermo puede ser ayudado por un doctor, puede tener a su lado el médico más experto exactamente en la enfermedad que esa persona tiene, pero si no se da cuenta o no quiere admitir su enfermedad, ¿podrá el médico ayudarle? Claro que no. Y es exactamente lo mismo que Dios dice. Mire ahí en el libro de Isaías capítulo 1, versículo número 8, Dios hablándole aquí a su pueblo, y le habla en una forma tan dura a su pueblo. Isaías capítulo 1, mire lo que dice el versículo número 2. Versículo número 2, Isaías 1, 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolados como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y a esta gente, a este pueblo tan rebelde, tan contumaz, tan perverso, le dice Dios. Mira el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
¿Qué pecado no puede perdonar Dios? ¿Qué pecado no puede limpiar Dios? ¿Qué pecado no puede cambiar el Señor? Pero si usted no quiere, Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Yo dije hace un momentito que el único pecado que Dios no perdona es la incredulidad. Y efectivamente, no le queremos hacer caso a Dios. Nos sentimos tan inocentes, nos sentimos tan justos delante de Dios. Pero hermano, si se siente culpable, es porque es culpable. Dios no va a hacer que usted se sienta culpable nada más por puro gusto. Usted mismo sabe la condición en que se encuentra. Venga esta noche y dígale al Señor: Señor, perdóname. Humíllese delante de Él, sea honesto, reconozca su pecado, vuelva en sí. Estamos hablando de tener una conciencia limpia, y ya dije, fe y una buena conciencia, dice el apóstol Pablo, que son necesarias para poder servir a Dios, para poder vivir tranquilamente en este planeta. No queremos arrepentirnos, no queremos confesar nuestro pecado, entonces vamos a tener que morir con ese sentimiento de culpabilidad, sintiéndonos miserables. No solamente la culpa viene por una mala comprensión del perdón de Dios, viene por una mala confesión de pecados, pero también viene por una mala experiencia pasada. Una mala experiencia del pasado. Mire ahí en el libro de Génesis, y todo está relacionado con lo que he dicho, pero vaya al libro de Génesis, capítulo número 32. Génesis, capítulo 32. Qué perfecto ejemplo tenemos aquí de una persona con ese sentimiento de culpabilidad. Mire lo que dice. Génesis capítulo número 32. Aquí la Biblia nos está hablando de Jacob, cuando él regresa después de haber estado poco más de 20 años allí en Padán Aram con Labán, su suegro. Después de 20 años regresa a su casa. ¿Y qué sucede? Dice aquí en el versículo número 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Y mire lo que dice la Biblia que hizo Jacob. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has hecho, que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y mire lo que vuelve a repetir aquí Jacob: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Sabe, hermano, que cuando tenemos experiencias pasadas de pecado,
Pecado que no hemos arreglado, no hemos resuelto. Situaciones con personas que no hemos arreglado. ¿Cómo no nos vamos a sentir culpables? Y ese fue el problema de Jacob aquí. Y mire, él está confesando delante de Dios: Señor, tengo miedo de mi hermano. ¿Sabe por qué tenía miedo? Porque él escuchó cuando su hermano dijo antes de que saliera: te prometo que te voy a matar. Me robaste la bendición de mi padre, te voy a matar. Nada más que se muera papá y mamá, te voy a matar. ¿Usted cree que eso no estaba ahí repiqueteando en su cabeza? Y ahora que va regresando después de 20 años y sabe que Esaú viene con 400 hombres armados para recibirlo. ¿Hay algo que usted no ha arreglado? ¿Por qué no lo arregla? ¿Por qué no lo arregla? Hermano, créale al Señor. Él quiere limpiar su vida. Él quiere darle una limpia conciencia tranquila. Él quiere arrancar de tajo ese sentimiento de culpa. Pero si hay situaciones que no hemos resuelto, por supuesto que nos vamos a sentir culpables. Y repito, esa culpabilidad va a crecer. Si usted es hijo de Dios y no se arrepiente de su pecado, esa culpabilidad va a crecer. Exactamente igual como el hijo pródigo. Allí estando en esa provincia apartada, ahí empezó a sentirse culpable y se empezó a sentir mal, porque él sabía que había actuado como un hijo malvado, perverso, rechazando el buen trato de su padre. ¿Y cómo se siente usted? ¿Hay algo que no ha arreglado? ¿Por qué no determina esta noche? Lo voy a arreglar, lo voy a arreglar. Y si es con una persona que está aquí, debería de arreglarlo, ya. No deje pasar más tiempo. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos esta noche a ser honestos, humildes para contigo. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Trabaja en el corazón de mis hermanos, que tu Santo Espíritu siga obrando. Bendice esta invitación. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán esta noche: pastor, Dios me habló? Ore por mí. Dios me habló. Levante su mano. Levántela alto, alto, alto. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí esta noche que dice: pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Por favor, ore por mí también. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Muy bien, todos de pie, por favor. Todos de pie, nadie viendo. Yo voy a orar por usted. Si Dios le habló, ¿por qué no deja su lugar y viene aquí al frente y habla con el Señor? Y le dice a él: Señor, perdóname. Si es cierto, yo he batallado con esa culpabilidad y cada vez me siento más y más incómodo. Perdóname, Señor. Ayúdame a creer en tu palabra, en tus promesas. Venga, yo no sé cómo vive usted, hermano, pero mire a Adán y Eva. No nada más Adán y Eva, David. No nada más David, Asaf, Pedro mismo, llorando amargamente. ¿Y cuántos más que la palabra de Dios nos presenta? Ay, pastor, es que me siento como que yo no soy salvo. Claro. Hay pecado en su vida que usted no ha confesado. Hay pecado que usted no se ha arrepentido. Hay pecado que usted justifica, defiende.
Ese no es el camino. Se enoja cuando le hablan de su pecado. Dice la Biblia que no hay paz para el impío. Y el impío no nada más está hablando de gente inconversa, está hablando de cristianos que viven en desobediencia, en rebeldía a la palabra de Dios. Prométale al Señor: Señor, voy a arreglar mi vida. Veinte años pasaron, pero Jacob no olvidó que tenía un asunto pendiente con su hermano. Y por eso tuvo miedo. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos esta noche. Escucha la oración de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a venir delante de ti cada vez que te ofendamos y confesar ese pecado. Pedirte que nos limpies y nos ayudes a vivir correctamente. Tú conoces la vida de cada uno de tus hijos aquí. Señor, ayúdanos a vivir creyendo que verdaderamente el perdón que tú nos das es más que suficiente para limpiar todos nuestros pecados y quitar esa culpabilidad que de repente se agrava. Gracias, Señor, por tus promesas. Sigue bendiciendo el resto de este culto. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.